Ángel Caído, en vivo, por la 880 Rock and Grow. Como hablamos la editorial pasada, sí, Pulpo, por favor, bájame un chiquitín más la cortina porque nos quedó demasiado alta. Gracias. Ahora sí. Como hablábamos en la editorial pasada, la vida de todo y de todos de alguna manera está sometida a una gran cantidad de loops. Lo que considero interesante y quiero destacar en este momento es que todo loop tiene un principio y tiene un fin. Como también así los intervalos de tiempo. O sea, a lo que me refiero es que una hora empieza y termina y vuelve a empezar otra hora. Así como los días, los años, los siglos y los milenios, y podríamos ir describiendo todo intervalo de tiempo. Inevitablemente la humanidad, con su conciencia maldita y bendita por partes iguales, sabe que se va a morir, y entonces convienen formas de fraccionar y medir ese loop tan hermoso que es la puesta y la salida del sol, y así también de la luna. A partir de ahí, con distintos métodos, llegamos al presente, que de alguna forma se podría decir que es un futuro pasado. Y no es de los X-Men, aunque hoy tenemos cosas de los X-Men, pero ahora ya vamos a volver a este concepto. Otra cosa que casi no podemos evitar como humanidad es encontrar en esa repetición constante, que es la vida, los ciclos que no son más que un conjunto de loops que conforman así un universo de loops mayor, y como tales empiezan y terminan y vuelven a empezar. Y en ese principio y en ese fin se cuela la esperanza, los deseos para que ese próximo loop que va a empezar sean mejores. Porque, vamos a decirlo, hasta la persona más escéptica, el 31 de diciembre a las 23:59, quiera o no quiera, siente dentro suyo que algo terminó. Y así empieza otra cosa. Aunque el 31 y el 1 de enero probablemente tengan los mismos problemas y las mismas resoluciones, ¿no? Pero hay una sensación de final y de principio. Y así llegamos a lo que fue casi 25 años, un cambio que todas las personas pueden vivir, que fue el cambio de milenio. Ese lejano 2000 en este momento, y ese lejano 2000 también para la ficción de los 80s, ese futuro que llegaba y con él un montón de ilusiones de todo tipo, de todo carácter, y podría asegurar que como humanidad habíamos alcanzado un piso. O sea, creía yo que como humanidad habíamos alcanzado un piso en el cual se entendían ciertas cuestiones como básicas. Las infancias no deben ser explotadas laboralmente, la comprensión hacia la otredad parecía encaminada, y se entendía que el nazismo, el fascismo y toda doctrina sangrienta y autoritaria ya no cabía en este futuro que vislumbrábamos o que queríamos, y que hoy en día quedó en el pasado. Casi un cuarto de siglo después, volvieron estos discursos que al menos yo en mi inocencia, o vamos a decirlo con las palabras claras, en mi estupidez, creía saldadas. Y así nos enfrentamos a un gobierno que tiene como norte, tiene muy claro su norte, y lo lleva con un discurso adoctrinador cargado de violencia institucional, cargado de violencia económica muy pero muy fuerte contra el pueblo, contra su pueblo, porque aunque ellos nos odien, y odien también a la parte del pueblo que creyó en este proyecto y que hoy en día deliran de poder y cantan el himno norteamericano, literalmente, entre otras tantas declaraciones y gestos, hemos vendido nuestra soberanía incluso por nada, por una cuestión que no tiene sentido, es solo por el mismísimo placer de hacerlo. Y así han declarado, en forma literal, que están librando una batalla cultural.
han cerrado la agencia de noticias, han cerrado el Instituto Nacional de Cine y de Arte de Audiovisual Argentino, cerraron la televisión pública, radios públicas, universidades, están contra las universidades nacionales. Venegas Lynch, que con ese apellido, por Dios, diputado de La Libertad Avanza, argumenta que el Estado no se puede meter en la crianza de niñes, por lo cual si su familia lo quiere mandar a trabajar en vez de estudiar, el Estado no debería meterse y la familia, el padre y o la madre, tendría que tener la libertad de hacer lo que quisiera con su hijo como propiedad y sin un Estado que proteja a esa niñez. A ese punto vamos llegando. Y este concepto que tienen de libertad, un concepto totalmente raro, donde dicen que el Estado no se tiene que meter, pero anoche, ¿no? Pero, como hemos visto, el fin de semana pasado, el municipio de San Isidro, el Estado municipal de San Isidro, ha llevado a cabo un operativo sin precedentes, en donde se metieron en una ONG, en Superfly, a robarles básicamente las plantas, un poco más de 300, porque parece que ellos no tenían la libertad de tener un debido proceso, si es que, como dice el municipio, no estaban en las condiciones que deberían estar para tal o cual habilitación municipal. Y convengamos acá un punto muy importante, que una habilitación municipal, digamos, si yo tengo un kiosco y estoy vendiendo cervezas sin una habilitación municipal, viene el municipio, me pone una faja de clausura y listo, no entra y se lleva mis cervezas. Ahora bien, han sido sometidos, obviamente con la violencia que tiene todo tipo de allanamiento de esta manera. Por suerte, no fue con policías, no hubo armas, sí amenazas y demás cosas. Y ponen a la comunidad canábica otra vez en un lugar, en un momento, en donde en la propia comunidad también se discute ciertos grises, pero sí creo yo que ante el gobierno que estamos viviendo, ante la política que se está llevando a cabo, antes que nada, tenemos que unirnos para intentar que ningún otro municipio pueda llegar a incurrir en este tipo de actos, y después discutir entre nosotros cómo tenemos que... por decirlo de alguna manera, institucionalizar las diferentes asociaciones, ONG o lo que vayamos a hacer para poder hacer llegar la medicina a los diferentes socios. Pero tenemos que intentar unirnos y también intentar de verlas, porque andan diciendo que nosotros acá no la vemos todavía. Es un buen padre porque por el ejemplo de... Sí, te Conan. Por el ejemplo... SAI Producciones.